última sesión, cuando estudiamos juntos Hebreos capítulo 10, habíamos finalizado con el concepto de que, a diferencia de aquellos que apostatan de la fe y que abandonan los caminos del Señor, que además se manifiestan completamente en contra de Jesucristo, lo que nosotros llamamos apostasía, a diferencia de ellos, los creyentes somos animados a permanecer fieles, dado que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así terminaba el capítulo 10. Para el tiempo en que el autor de esta epístola a los Hebreos la había escrito, ya miles de creyentes habían estado experimentando persecuciones e incluso muerte por creer en nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos con trasfondo judío se encontraban en una encrucijada. Estaban empezando a considerar si valía la pena mantener su convicción frente al menosprecio, frente a las dificultades y todas las cosas tan difíciles que se presentaban al ser rechazados por toda la sociedad en la cual ellos vivían. Y de esta manera, muchos fueron tentados a abandonar la fe en Jesucristo. Esa fue una de las razones también del autor de Hebreos de escribir esta importante epístola, donde se habla acerca de quién es Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las escrituras y toda la ley, los profetas y los salmos y los escritos que fueron dados justamente a los judíos, y cómo nuestro Señor Jesucristo es superior en todo y Él es el cumplimiento de la palabra y el cumplimiento de la ley. Entonces, con esta carta trata de animar, y de hecho lo hace, animar a los creyentes cristianos con trasfondo judío para que por causa de aquellos del pueblo judío o aquellos de la sociedad judía en diferentes partes del mundo antiguo, de Asia o de Europa, por causa del rechazo, no estuvieran tentados a abandonar su fe, no estuvieran tentados a apostatar. Y es por eso que dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos fieles, de los que tenemos fe para preservación del alma. Y es en base a esa fe de la que está hablando el autor de Hebreos que ahora va a disertar todo ese tema de permanecer fieles y firmes en el Señor con fe para preservación del alma. Es prácticamente la introducción a lo que vamos a ver ahora en el capítulo 11, que se puede tranquilamente llamar el capítulo de la fe, porque el capítulo 11 de Hebreos, todo el capítulo 11 trata acerca de la fe específicamente como tema. Podemos encontrar que se habla acerca de la fe en muchos lugares diferentes de la Biblia. Hay que tener fe para perseverar, para continuar, para no desanimarse. Por ejemplo, cuando me suena la alarma de un carro hace un momentito y hay que seguir, ¿no? Hay que perseverar. La fe está presente en todas las escrituras y lo vamos a ver en un momentito. Pero sin embargo, este es un capítulo que habla específicamente de la fe. Así como, por ejemplo, tenemos el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde Pablo habla específicamente acerca del amor. Es el capítulo del amor. El amor es sufrido, el amor es etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a recorrer el día de hoy leyendo Hebreos 11, una disertación magistral que nos da el autor de Hebreos acerca de lo que es la fe. En realidad no tengo mucho o nada que añadir a lo que enseña el autor de Hebreos acerca de la fe, pero mientras leemos, obviamente, vamos a estar comentando un poco acerca de algunas definiciones importantes para nosotros. Así que vamos allí, vamos a Hebreos 11 desde el versículo 1. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así comienza esta parte, esta disertación acerca de la fe. Hace algunos años atrás, ya 23 años atrás, en el año 1998 yo empecé a congregar en Calvary Chapel Gracia, cuando el Señor me trajo de vuelta a sus caminos, y a los pocos meses de que estaba allí asistiendo, un hermano
algunos de ustedes los conocerán seguramente, Oscar Tapia, se estaba encargando de dar unos cursos de verdades fundamentales. Y en estos cursos de verdades fundamentales, en un momento tocó el tema de la fe. Y cuando él preguntó acerca de la fe, le preguntaba a las personas, a los hermanos que estábamos ahí asistiendo, y nos pregunta, ¿qué significa la fe? ¿Qué es la fe? Y entonces, mientras algunos pensaban o algunos trataban de dar alguna definición, obviamente no demoró mucho tiempo en que alguien de inmediato dijera, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y era la definición pues típica que encontramos en Hebreos 11.1. Pero sin embargo el instructor en ese momento dijo, sí es cierto, pero quisiera otras respuestas, de acuerdo a sus propias palabras, a su propia definición, no una respuesta tan al pie de la letra con respecto a lo que dice la Biblia en este momento, no tan pegada a la letra, ¿no? Con la definición bíblica. Pero lo que se trataba en ese momento era de que cada uno de nosotros tratara de definir fe conforme a lo que nosotros creíamos que era fe. Y así nos podríamos hacer la pregunta, todos los que estamos ahorita en este momento, ¿tú cómo definirías la fe? ¿Qué es la fe para ti? ¿Cómo la describirías? Por ejemplo, creer en algo sabiendo que es así. Una definición. Otra definición. Podrías también buscar el diccionario o googlear. Ese es otro lenguaje moderno, ¿no? Que tan usado en nuestros días. ¿Cómo definirías fe? Estar convencido de algo sin dudar, saber que algo es cierto, aunque no lo vea. Pero aunque fue bueno hacer trabajar el cerebro, y eso es lo que nos decía el instructor en ese momento, nos decía, quiero que estrujen sus mentes, que hagan trabajar sus cerebros. Y fue bueno para ejercitarnos, trabajar un poco y pensar, ¿no? Buscando una definición. Pero aún así, creo que nunca podremos encontrar una mejor definición, una definición tan precisa acerca de lo que es la fe, tal como la leemos en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción en lo que se espera y en lo que no se ve. Certeza nos habla de un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. No que de repente quizás sea así. Sí, yo tengo mucha fe en esto, pero de repente será, pero ¿cómo será? Pues no sé, no. Un conocimiento seguro, certeza. Convicción también. Convicción es la seguridad que se tiene de la verdad. No es que yo tengo fe y que para mí es verdad, pero yo no sé si para ti es verdad. Como algunas personas dicen, no, cada uno tiene su propia verdad. Desde el punto de vista humano, cada uno podrá tener su propia verdad y nadie es dueño de la verdad. Pero si hay un Dios que creó el universo, entonces hay una verdad. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesús es la verdad. Nuestro Padre que está en los cielos, Él es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Dios es la verdad. Entonces, la convicción es la seguridad que se tiene de la verdad. Entonces yo entrelazo totalmente la fe, la certeza y la convicción directamente con la verdad que viene de Dios, quien sí sabe todas las cosas tal y como son, a diferencia de nuestras opiniones humanas que van de aquí para allá. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como dice el apóstol Pablo, si algo se pudiera ver, entonces ya no se ejercería fe, porque si algo ya lo veo, entonces no tengo fe, porque yo sé que está ahí. Yo sé que esta taza está acá. No necesito fe para saber que la taza está aquí. Pero sí necesito fe para creer que mi Dios es poderoso, que mi Dios me da salvación, que mi Dios me da vida eterna, que mi Dios me ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Entonces, la fe nace de algo que no se ve. Los seres humanos tenemos la tendencia a querer confiar en lo que podemos tocar, en lo que tenemos al frente. Yo estoy ahorita con mi computadora aquí, tocándola, trabajando, me sirve para preparar el estudio, y entonces no voy a decir, tengo fe que mi computadora existe, porque eso no es fe, es un hecho que está allí.
pero la fe se basa en tener convicción en algo que no se ve. Algo así es la fe. Algo así es la fe. Sé que Dios es, sé que Dios existe, porque estoy seguro que así es. Si mi Señor Jesús vino y enseñó la verdad, y estoy completamente convencido de que así es, simplemente. Ahora, con esto, cuando hablamos de convicción y de hablar, yo sé que es así, ¿es la fe un acto meramente dogmático, un salto al vacío? ¿Es la fe creer en algo sin que ello pueda ser verificado de ninguna manera? Yo no creo que la fe sea un suicidio intelectual. Creo que cuando Jesús nos enseñó que amemos a Dios con toda nuestra mente, obviamente con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también con toda nuestra mente, entonces prácticamente nos enseñó que hay de por medio también un razonamiento y que nuestra adoración a Dios es un culto racional, como se nos enseña en Romanos 12. Es decir, la fe también implica un razonamiento, un raciocinio consciente. Por ejemplo, con respecto a la existencia del Creador, si yo veo toda la creación, la maravillosa creación de Dios, y la manera increíblemente maravillosa en la que funcionan todas las cosas en un orden perfecto, cómo todo está entrelazado, cómo todas las condiciones, por ejemplo, para que los seres humanos existamos y podamos vivir, las condiciones adecuadas de la mezcla de los elementos químicos, el oxígeno, el nitrógeno en el aire, las temperaturas correctas, ni más calor que nos queme, ni más frío que nos congelemos y que no podamos existir, sino que las condiciones precisas, con una distancia precisa con respecto al Sol, y una fuerza gravitacional para evitar que los asteroides choquen contra la Tierra, etcétera, 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 en la posición de nuestra galaxia en el universo, y tantas cosas que no comprendemos, pero todo que lo vemos funcionar de manera tan perfecta, los días, los años, las constantes universales, etcétera, la formación de la vida desde que se une la célula masculina con la femenina y en todo el reino animal y también el reino vegetal, cómo brota la vida y se van reproduciendo las células y se forman los cuerpos complejos y nos formamos los seres humanos y tenemos todos nuestros órganos, nuestro oído, nuestra vista, y cuando vemos tan solo uno de nuestros sentidos y lo analizamos, el sentido de la vista, y lo vemos tan perfectamente creado para mirar, donde hay un lente, donde hay un enfoque, un lugar donde el nervio óptico capta y ese nervio óptico transmite la imagen al cerebro, y todas esas cosas que se han tratado de imitar con la ciencia y con la tecnología por medio de unas cámaras fotográficas, cámaras de televisión, microscopios, sistemas de sonido, sistemas para oír y cosas así, tantas cosas que imitan aquello que Dios ya lo había creado antes. Entonces, si yo veo en la creación, en el mundo, en la naturaleza y también en los seres vivos y en general en todo, veo algo creado con un propósito y con un diseño, entonces es obvio que tiene que haber alguien que lo diseñó y que lo hizo. Como decía el rey David en el Salmo 139, formidables y maravillosas son tus obras. No tengo cómo explicármelo. Entonces, si veo diseño inteligente en todas las cosas que existen, es obvio que hay un diseñador inteligente que las hizo. Entonces estoy razonando con respecto a que existe el Creador y tengo fe en Él y en lo que hace. Y el Señor se revela a mí, se revela por misericordia, por gracia, y se nos revela a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, y en tiempos antiguos a través de los profetas, como bien lo explica el mismo autor de la carta a los Hebreos, cuando empezó la misma carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Una fe ciega sería creer que todo salió de la nada. Así que antes no existía nada y de pronto empezó a existir todo, y que todo empezó a funcionar de manera fortuita y por casualidad, por elementos fortuitos y casuales que se dieron uno junto con otro, hasta que está todo lo que tenemos el día de hoy. Creer en eso implica una fe completamente ciega y obtusa, mucho más irracional, no, mejor dicho, completamente irracional.
irracional, sin raciocinio, frente a la evidencia de que frente a una creación diseñada hay un creador. Con respecto a la palabra de Dios también, cuando han habido personas que han tratado de refutar, por ejemplo, los evangelios, para tratar de demostrar que los evangelios no son escritos fidedignos, no lo han podido demostrar. La Biblia se ha sostenido bien como escritos fidedignos, históricos, dignos de ser confiables si se analizan con las mismas herramientas con las cuales se analizan las demás obras de literatura o de historia universal de esos tiempos. Así que por todos lados tenemos la capacidad de razonar de que nuestra fe tiene razón de ser. Pero para que nadie pueda jactarse tampoco, ni sentirse superior espiritualmente por causa de la fe que se tiene en Dios, las Escrituras nos dejan bien claro algo con respecto a la fe. La fe es un regalo de Dios. En Efesios 2, 8, 9 el apóstol Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, a pesar de que la fe es un acto consciente, un acto voluntario, y que necesito ejercerla para tener salvación, y de que no soy obligado a la fuerza a tenerla, es decir, Dios no me obliga a tener fe en Él, pero sí me regala la fe para poder confiar en Él, aún así tengo fe porque Dios me la regaló, para que pueda creer en su Hijo Jesús y por medio de eso pueda tener salvación. Entonces tenemos fe para la preservación del alma. Ahora, en todo este capítulo, conforme ya lo estamos leyendo, básicamente vamos a encontrar un par de conceptos doctrinales fundamentales que debemos tener en cuenta, pero casi todo el capítulo es una disertación acerca del testimonio de muchos personajes bíblicos que tuvieron fe para salvación, de esa fe de la cual está hablando el autor de la carta a los Hebreos. Como ya él mismo resume y hace una somera mención de todos estos personajes, yo no voy a entrar a extenderme mucho con respecto a las explicaciones que ya el mismo autor de Hebreos da con respecto a cada uno de estos personajes, a cada uno de estos siervos del Señor, hombres de fe, mujeres también, hombres y mujeres de fe mencionados aquí. Pero en todo caso simplemente haremos comentarios breves, porque a los personajes y lo que hicieron ya los conocemos por medio de las Escrituras. Entonces, con respecto a la fe, Hebreos 11 nos dice en el versículo 2, continuamos, Hebreos capítulo 11, desde el versículo 2 en adelante. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, tener certeza del Creador ocasionó que muchos impactaran en las sociedades de sus respectivas épocas. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nos hará también alcanzar buen testimonio a nosotros, lo cual es importante para impactar y para llevar a otros a los pies de Cristo. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es interesante. Por fe entendemos la verdad, saber que la verdad es verdad. La verdad de que el universo fue hecho por la palabra de Dios se menciona aquí en el versículo 3 de Hebreos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios constituye el universo fue constituido por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y fue. Sin embargo, esto me hace pensar en algo también, en dos cosas principalmente. Primero, que lo que Dios dice es y nadie lo impide. Eso es importantísimo, porque cuando leemos tantas hermosas promesas en la palabra de Dios, por ejemplo, Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es mi gran esperanza en el Señor, es que Él va a obrar y no me va a dejar hasta que complete su obra, hasta que el Señor venga por mí y por cada uno de nosotros. Entonces, lo que Dios dice es. Pero también, lo que acabo de leer en Hebreos 11:3, que por la palabra de Dios fue constituido
todo el universo y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe, que la palabra de Dios hizo el universo, y en el Evangelio de Juan se nos enseña y se nos explica que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, que todo fue hecho por Él y para Él. ¿Recuerdan Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y luego el versículo 14? Juan 1:1 al 3 y luego el versículo 14. En el principio ya existía la palabra. Estoy usando la Reina Valera contemporánea, que traduce el griego logos como palabra. En la Reina Valera de 1960 traduce la palabra logos como el verbo. Son sinónimos. Pero en el principio existía la palabra y todo fue hecho por la palabra de Dios. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que había sido hecho. Y en el versículo 14, Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál es esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Algo que mencionar antes de continuar es que sin fe no se puede entender la verdad. Versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Curioso, Adán y Eva no son mencionados en esta lista que vamos a ver de aquí en adelante, sino que se empieza a mencionar a partir de Abel. Algunos opinan que es porque Adán y Eva vieron y tenían comunión directa y personal con Dios cuando recién fueron creados, y por lo tanto ellos no necesitaban ejercer fe porque ya convivían con Dios, tenían comunión con Dios. Sin embargo, Abel, hijo de Adán y Eva, alcanzó testimonio de que era justo, porque la fe de Abel permitió de que rindiera una ofrenda agradable a Dios de acuerdo a lo que Dios quería, de acuerdo a lo que era apropiado, de acuerdo a lo que era agradable para Dios. Y además, Abel en su ofrenda ofreció a Dios de lo mejor que tenía, si lo leemos en el relato, ¿no? En Génesis capítulo 4. Entonces aprendemos dos cosas, que necesitamos darle a Dios lo que Él quiere que le demos, no debemos darle lo que Él no nos ha pedido que le demos. Muchas religiones ofrecen a Dios cosas que Dios nunca pidió. Y segundo, no debemos darle a Dios las obras, como quizá fue o estuvo en el corazón de Caín. No darle lo más importante, sino de lo que tenía por ahí, lo que le sobraba. El Señor es el dueño de todo el universo, entonces no le vamos a dar a Él las obras de nuestra vida, las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestro patrimonio, todo es de Él. Las ofrendas son una oportunidad para probar nuestra fe, nuestra confianza y cuánto lo valoramos. Con esto no estoy tratando de manejar psicológicamente a los que escuchan para convencerlos de que den más dinero, no, de ninguna manera. De lo que el Señor nos da, el Señor mismo nos da el privilegio de que apartemos para que participemos en la obra, para que tengamos el privilegio de participar en la obra, de esa manera. Pero Dios ve los corazones y la actitud con la que ofrendamos al Señor algo. Si yo voy a ofrendar, supongamos que estoy en la iglesia, pidieran una contribución, y yo saco del bolsillo a regañadientes, mejor es no dar nada que dar a regañadientes. En otros lugares de repente tú vas a dar a regañadientes y dicen, no importa, trae acá. No se trata de eso. La verdad que es entre cada uno y Dios ve los corazones. Todo es de Dios. Entonces, las ofrendas también son una oportunidad para demostrar nuestra confianza en el Señor, cuánto lo valoramos. Pero nuestra mayor y más agradable ofrenda al Señor es su Hijo Jesús en nosotros. No hay nada con lo que podamos agradar más al Padre, no hay nada con lo que podamos ser más aceptados delante de Dios que con nuestro Señor Jesucristo en nosotros como ofrenda agradable al Señor. Continúa, versículo 5, Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El autor de Hebreos va a mencionar a algunos personajes, a varios en realidad, pero no a todos, porque él mismo dice
que no tendría tiempo ni papel suficiente para mencionar o para escribir detalladamente acerca de todos. Menciona a Enoc, un personaje misterioso entre los descendientes de Set, tercer hijo de Adán y Eva. Enoc fue descendiente de quinta generación después de Set, fue bisabuelo de Noé, que también es nombrado en la lista de Génesis capítulo 5. Pero lo curioso del relato de Enoc es que se menciona que cuando tenía 365 años de vida, y sí, los años eran textuales en el libro de Génesis, cuando tenía 365 años de vida, antes del diluvio, por supuesto, dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, Enoc fue uno de los dos únicos personajes de la Biblia, de toda la Biblia, que no experimentó la muerte física, sino que Dios se lo llevó. El otro que tampoco experimentó una muerte física fue el profeta Elías, y es por eso que algunos comentaristas bíblicos han llegado a opinar que quizás uno de los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11 podría ser Enoc junto con Elías. Otros piensan que no será Enoc, sino que será Moisés junto con Elías. Como sea, eso ya lo sabremos cuando estemos en el cielo y cuando vengan esos tiempos. Pero lo más importante es que, de acuerdo al relato de Hebreos, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios por fe. Y creo que no puede haber un testimonio más hermoso y un testimonio más deseable que ese, ser conocido por haber agradado a Dios. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Y el Padre dijo con respecto a Jesús, este es mi amado en quien se agrada mi alma. Lo dijo proféticamente desde el libro de Isaías y luego físicamente en el tiempo del bautismo de Jesucristo y también en el tiempo de la transfiguración. Tengamos presente que cuando agradas a Dios, tu vida va a ser fructífera y de provecho para el prójimo. Además de tener una vida en la cual realmente te sientas realizado y satisfecho. No existe una mayor y mejor meta en la vida que esa, de tener un testimonio de haber agradado a Dios. Y surge la pregunta, ¿cuál es tu máxima meta en la vida? ¿Cuál es tu máximo anhelo en la vida? Pensémoslo bien, ¿no? Ahora, si se trata de agradar a Dios, hay algo muy importante. Una verdad espiritual, una enseñanza bíblica o doctrina que es necesario que tengamos presente, y la encontramos en el versículo siguiente, en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo voy a agradar a Dios si yo será cierto o no será cierto? De repente creo, de repente no. A lo mejor no es, ¿no? Pero ¿qué importa? No es así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dado que la fe es un regalo de Dios y que Él desea que confiemos totalmente en Él, con toda certeza y con toda convicción, sin necesidad de verle, se nos reafirma que sin fe no es posible ser agradables a Dios. Sin fe no es posible vivir una vida agradable para Él. Sin fe no es posible confiar en la obra salvadora de su Hijo Jesús. No es posible confiar que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que nosotros podamos tener vida eterna y salvación. Sin fe no es posible incluso que pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Hay muchas veces que en las iglesias, como parte de actividades, usan una especie de ilustración en los grupos de jóvenes o en los grupos de apoyo o en las actividades. No sé si de repente han visto el video, unos miembros de una iglesia están tratando de hablar acerca de lo que es la fe y cómo se hace este sketch o este número o esta demostración o esta ilustración para demostrar qué es la fe. Entonces hacen que una persona se pare en una mesa o en un banco un poco alto, se para encima y en la parte de atrás de él se paran varios hermanos con las manos estiradas. Pero este hermano que se para encima de la silla, dando la espalda a los hermanos, tiene que cerrar sus ojos y el pastor habla y en determinado momento le dicen para que tenga fe, que confíe que los hermanos están allí poniendo sus brazos y entonces que el hermano se deje caer, ¿no? Y en lo que se deja caer, obviamente cae en los brazos de todos los demás hermanos que están atrás y como cae y lo sujetan, este hermano no tiene problema en desparramarse confiadamente porque sabe que lo van a sostener. Y con los ojos cerrados completamente. Y quieren comparar eso un poco a lo que es la fe, porque tú sabes
Tú dices, yo sé que mis hermanos están allá atrás, aunque no los estoy viendo en este momento, y confío que tienen los brazos estirados y que no me van a dejar caer en el piso. Y por eso me desparramo y me tiro para atrás. Y cuando me tiro, todos me sostienen y sale linda la ilustración. Pero hace poco pasaron unos videos en las redes sociales de que estaba así el pastor, el hermano parado en la silla, todos los hermanos atrás, y el hermano está con los ojos cerrados, y el pastor que habla, no sé si en que tanto que habla el pastor, el hermano se confundió un poco, y cuando le dicen al hermano, ya, arrójate, y el hermano, en vez de desparramarse para atrás, donde estaban todos los demás hermanos con los brazos estirados, este hermano se tira para adelante, se desparrama para adelante y se viene hasta al piso, juácate, ¡puf! Porque adelante no había nadie que lo sostenga. Pero sucedió eso. Creo que tuvo mucha fe también en tirarse al piso sin que nadie lo sostenga. Pero bueno, le salió mal la ilustración. Un poco para hablar de esta ilustración y de cómo tratan de explicarlo un poco lo que es la fe. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora, a continuación, el autor de Hebreos continúa relatando varios casos de las Escrituras acerca de aquellos personajes más conocidos con los que un público con trasfondo hebreo tendría plena identificación. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó a Dios con un temor reverente, mientras que todo el resto de la humanidad no solo no creyó, ni se arrepintió, sino que además se burló de Noé y de lo que Noé decía, y de la posibilidad de que Dios iba a enviar un diluvio. Aun cuando Noé demoró cerca de 100 años en construir el arca, dando testimonio de lo que vendría a acontecer al mundo, pero nadie le hizo caso, y luego sucedió lo que todos sabemos. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré. Cuando Abraham salió de Ur, la tierra de los caldeos, o Ur de Caldea en Mesopotamia, tenía alrededor de 75 años, es decir, ya no era un muchachito, no era un adolescente, no era alguien que podía propiamente empezar la vida, ¿no? Estaba saliendo de su zona de confort, alejándose de la comodidad de tener a sus familiares cerca, o quizás los negocios que ya tuviera en toda esa zona. Salir fue verdaderamente un acto de fe. Si Dios te llamara para dejarlo todo e ir a otro sitio, ¿lo harías? ¿Harías tú lo mismo que hizo Abraham si Dios te lo indicara? Versículo 9. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En un momento se va a redondear más esta idea, ya que aunque Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que tendrían toda la tierra prometida, toda la tierra de Canaán para Abraham y para su descendencia, Abraham mismo, con su esposa Sara, con todos sus siervos, y luego nació Isaac, más adelante ya nacería Jacob y Esaú, pero Abraham mismo andaba errante, como nómada, en tiendas, es decir, no tenía propiedades fijas en esa tierra prometida. Lo único que adquirió como propiedad fue la tumba para enterrar a su esposa Sara años después. Y Dios mismo le dijo a Abraham que su descendencia sería esclava en tierra ajena, pero que luego volverían a esa tierra, pero 400 años después. Dios ya le había profetizado a Abraham. Entonces no tenía una certeza para aferrarse a esa tierra. Entonces la certeza estaba en Dios, en sus promesas y en lo celestial. Versículo 11, Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Algunos podrían creer que Sara, la esposa de Abraham, no había tenido mucha fe cuando sucedió aquel evento en el cual se rió
cuando escuchó que Dios le decía a Abraham que Sara saldría embarazada y que tendría un hijo, y Sara se rió, y el ángel dijo, ¿tu esposa? ¿Por qué se ríe tu esposa? Y Sara dice, no, no me he reído, sí, sí te has reído, pero en un año vas a tener tu hijo. Pero recordemos que Sara también salió junto con Abraham. Cuando Abraham tenía 75, Sara tenía 65, salieron peregrinos desde Ur, en la zona del norte del Golfo Pérsico, cerca de lo que es Kuwait o la frontera de Kuwait con Irak. Esa zona, ahí queda Ur, entre los ríos Éufrates y Tigris, y de ahí se fueron caminando muchos kilómetros hacia el norte, hasta la zona de Harán, para luego volver a la zona de Canaán. Es un peregrinaje muy largo, y todas las peripecias, todas las circunstancias difíciles que experimentaron, las experimentaron juntos, Sara con Abraham, y también creyó en la promesa de Dios. Sin embargo, obvio que Sara no fue perfecta, así como Abraham no fue perfecto, perdón. Sara también tuvo sus desaciertos y Abraham también tuvo sus desaciertos. Cuando Sara le sugirió a Abraham que tuviera un hijo por medio de la sierva, por medio de la esclava egipcia, Agar, esa fue una sugerencia desacertada, y Abraham también tuvo desaciertos y le hizo caso a la sugerencia de Sara, con las consecuencias que podemos ver hasta el día de hoy. Todos los ismaelitas, los árabes descendientes de Ismael, enemigos acérrimos de los israelitas descendientes de Abraham. Pero bueno, y tantas otras circunstancias, ¿no? Como cuando Abraham decía a los reyes que Sara era su hermana para salvar el pellejo, pero con el riesgo de que estos reyes cayeran en pecado con Sara y cosas así. Igual se considera, y Dios los considera, a Abraham hombre de fe y a Sara mujer de fe. Una mujer de fe nombrada en toda esta lista de siervos de Dios. Por lo cual, versículo 12, también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a orilla del mar. Abraham tuvo a Isaac a los 100 años, y Sara tenía 90 cuando dio a luz. Versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando Jacob, nieto de Abraham, partió para Egipto, años después, Abraham, Isaac, Jacob, y después Jacob, cuando hubo hambruna, junto con todos sus hijos, partió para Egipto, obviamente no se quedó con una heredad en la tierra prometida, pero antes de morir en Egipto, le pidió a sus hijos que entierren sus huesos junto a la tumba de sus padres, es decir, la tumba de Isaac, Rebeca, Abraham y Sara. Y por eso sus hijos y nietos lo llevaron a Canaán, en un gran cortejo fúnebre que es relatado hacia el final del libro de Génesis. Tanto para Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel, como para sus hijos y nietos, Dios tenía la mejor patria que pudieran heredar, la mejor patria que pudieran anhelar, la celestial, y la misma que anhelamos todos nosotros. Hay momentos en los cuales nos cruzan muchos pensamientos con respecto a la coyuntura política, por ejemplo, en nuestros tiempos, ahorita en el Perú, las circunstancias están difíciles y más allá de cualquier tinte político que alguien pudiera tener, son obvios los desaciertos que cometen los gobernantes y es obvio los intereses que corren de por medio entre todas las clases que pugnan por los poderes. Y cuando vemos que meten la pata y que cometen hierro tras hierro y desacierto tras desacierto y vemos cómo se va hundiendo las circunstancias, decimos, Dios mío, ayúdanos en nuestro país, pon temor de Dios en el presidente para que el presidente pida ayuda a Dios y las cosas mejoren. Y oramos, pero los políticos parecen no reaccionar, los políticos no son temerosos de Dios y las cosas no caminan bien. Y por momentos a veces nos preguntamos qué va a ser de nuestro país, pero la misma Biblia nos dice que el panorama no es esperanzador para el planeta Tierra
desde el punto de vista humano o desde el punto de vista del gobierno humano. El sistema mundial, el sistema cultural, social, religioso, político mundial va a colapsar, va a llegar a una maldad absoluta, la iglesia va a ser quitada de en medio y el mundo va a colapsar y va a venir este tiempo de gran tribulación. Y después de ese tiempo de gran tribulación va a haber un nuevo comienzo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra junto con todos sus ángeles y sus santos para gobernar el planeta como siempre debió ser. Y entonces comenzará el reino de Dios aquí en la tierra y luego el estado eterno después de 1000 años aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que realmente esperamos, porque no hay esperanza en el mismo ser humano como tal, en los gobiernos humanos como tal. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Una prueba dificilísima que pasó a Abraham cuando fue solicitado de entregar a su hijo Isaac en sacrificio. Sin embargo, Dios ya sabía que no iba a permitir que Isaac fuera sacrificado, pero la fe de Abraham fue puesta a prueba. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob, y ahora generación tras generación. Primero Abraham, primero habían empezado desde Abel, ¿no? Y vamos avanzando a través del libro de Génesis, y luego Abraham, Isaac, Jacob. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ya hemos saltado del libro de Génesis al libro de Éxodo. Todo eso ustedes lo recuerdan o lo pueden volver a leer. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto, la misma noche en que se celebró la Pascua, el pasar por alto, y luego de ello ya vendría el Éxodo. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, a pesar de que parecía que el pueblo no tenía mucha fe, fueron caminando por el desierto, llegaron hasta el borde del mar, tenían desierto, mar y el ejército de Faraón detrás, y le dijeron, todo el pueblo le decía a Moisés, para eso nos ha sacado acá, para que muramos acá en el desierto. Y Moisés le dice, vean la salvación que Dios les ha traído ahora. Y el Señor abrió las aguas del Mar Rojo y el Señor dio una solución frente a una situación que parecía perdida. Y así sucede hasta el día de hoy. Muchas veces nos encontramos a diario con circunstancias que nosotros creemos esto no tiene solución. Pero hay veces que la solución que Dios dará será no de acuerdo a lo que nosotros podríamos razonar. Y el Señor abrirá camino, abrirá el mar por un lugar por el cual nosotros no sabemos. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Ya saltamos de Éxodo hasta el libro de Josué. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Nos dice en el libro de Josué que la primera ciudad en la tierra prometida, la primera ciudad cananea en la tierra prometida a ser capturada por los israelitas, era la ciudad de Jericó. Y Josué había mandado espías primeramente a esa ciudad, y se habla de esta mujer, Rahab, una ramera que vivía ahí en Jericó, que recibió a los espías israelitas porque ella tenía temor del Dios de Israel. Entendía que lo que Dios
había prometido se iba a cumplir y que los israelitas iban a tomar esa tierra prometida a ellos, a los israelitas. Entonces ella recibió a los espías, los protegió, los ocultó de los emisarios del rey de Jericó y luego los ayudó para que escaparan de la casa bajados por la ventana hacia las puertas de la parte de afuera de la ciudad, y hubo un convenio, ¿no? Rahab le pidió a ellos: miren, así como yo los he ayudado, no los he delatado, ahora cuando ustedes tomen la ciudad, porque yo sé que Jehová se las ha entregado y así va a ser, tengan misericordia de mi familia y de mí. Entonces le dijeron a Rahab que toda su familia estuviera reunida en su casa, que pusieran una señal en la ventana y que de esa manera toda la familia que estuviera ahí sería preservada. Una tela roja iban a dejar ahí en la ventana. Y así como los israelitas fueron protegidos durante la 10ª plaga con una señal sobre la puerta y todas las familias que estaban con esa señal fueron protegidas, en este tiempo ya en Jericó, cuando los israelitas pasaron trayendo el juicio de Dios sobre Jericó, la casa de Rahab fue protegida. Rahab, una heroína de la fe, mencionada aquí en Hebreos 11. Es curioso que hasta ya tiempos del Nuevo Testamento se le siga conociendo como Rahab la ramera. Si a Rahab te la encuentras en el cielo y le dices: ¿tú eres Rahab la ramera? Y ella te dice: no, la ex ramera. No es muy lindo, ¿no?, que sea recordada con esa palabra. Una mujer de fe, salvada por el Señor, protegida por el Señor y, por supuesto, santa y separada para el Señor, y ahora seguramente la veremos en el cielo cuando vayamos por allá. Continúa entonces el relato en este capítulo 11 de Hebreos, versículo 32. ¿Y qué más digo?, dice el autor de Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Todos estos personajes ya son del libro de Jueces, después del libro de Josué, el libro de Jueces, y vemos este recorrido a través de la Biblia. Luego sigue también de David, así como de Samuel y de los profetas. Me faltaría el tiempo, dice el autor de los Hebreos. Nosotros también nos faltaría el tiempo, ¿no? Ya son 5:56. Todos estos hombres, versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección o mediante resurrección. Está hablando de muchos personajes que ya no son tanto mencionados por nombres, pero sí por los hechos que sucedieron. Estas mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección, versículo 35, es una referencia a la viuda de Sarepta, que Elías le resucitó a su hijo, bueno, el Señor por medio de Elías, y también a la mujer sunamita, que después Eliseo, o el Señor por medio de Eliseo, resucitó a su hijo también. Y hasta aquí vemos que se nombran proezas alcanzadas por fe, por muchos personajes notables del Antiguo Testamento. Sin embargo, no todos los siervos del Señor experimentaron situaciones siempre victoriosas. Todos los nombrados hasta aquí experimentaron, sí, momentos de victorias gloriosas por la obra de Dios, pero también tuvieron momentos muy difíciles de pruebas. Abraham, Moisés, David. Otros siervos experimentaron también situaciones realmente difíciles o extremas incluso, también por la fe. O sea, por la fe se logran grandes victorias, pero también por la fe se atraviesan pruebas durísimas, dificilísimas. Continúa la segunda parte del versículo 35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Saben lo que significa aserrado? Cortado con una sierra. Era una forma de torturar en el Antiguo Testamento, probablemente en tiempos del rey Manasés. Por la tradición se sabe, no por la Biblia misma, que al profeta Isaías lo metieron dentro de un tronco y que lo aserraron por el medio. El rey Manasés, hijo de Ezequías, un rey sumamente malvado. Apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tanto ellos como nosotros tenemos la misma esperanza, que se cumplirá a plenitud cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, en nuestra patria celestial. Todos estos personajes anónimos, cuyos actos son nombrados en esta parte final del capítulo 11, el capítulo de la fe, fueron siervos de Dios que experimentaron las situaciones más difíciles y extremas que se pudiera. Insultos, azotes, prisiones, ejecuciones, penas de muerte. Todo lo contrario de lo que se predicaría el día de hoy en estos grupos religiosos que promueven el mal llamado movimiento de fe y de la confesión positiva. Grupos pseudo cristianos que promueven un evangelio barato de comodidad y de materialismo, con amor a la carne. Mienten enseñando a las ovejas que si eres un hijo del rey, entonces todo debe ser victoria, que no hay sufrimiento, que no hay problemas, que no hay pruebas, que todo tiene que ser prosperidad. Te dicen incluso que si estás mal de salud o si estás mal económicamente, es por falta de fe. Y nos hacemos la pregunta, ¿tuvieron falta de fe Isaías, Jeremías? ¿Tuvieron falta de fe Juan el Bautista cuando lo ejecutaron? ¿Tuvieron falta de fe Esteban cuando lo apedrearon? ¿O Jacobo, hermano de Juan, cuando Herodes le cortó la cabeza? Todo lo contrario, no tuvieron falta de fe. El hombre de fe, la mujer de fe, es aquel que se mantiene firme, confiado, paciente, permanece fiel en medio de la prueba. Espera y confía en el Señor, en lo que Él haga, en la manera como Dios lo haga y en el tiempo en que Dios haga las cosas. Fe es confianza total depositada en el Señor, sin verlo, sin saber incluso lo que sucederá más adelante, pase lo que pase, confiando en que la prueba va a pasar, que Dios ya triunfó, que Jesucristo ya triunfó y que pronto estaremos con nuestro Señor en nuestra patria celestial, a donde pertenece nuestra verdadera ciudadanía. Muy bien, allí nos quedamos y vamos a terminar con oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por haber permitido al autor de la Epístola a los Hebreos ser inspirado por tu Espíritu Santo para poner todo esto que hemos leído el día de hoy en este capítulo de la fe. Aunque vemos, Señor, la importancia de tener plena confianza y plena certeza en ti, lo vemos a través de toda tu palabra. Vemos cómo llegabas a los hombres en tiempos antiguos a través de los profetas y vemos cómo en nuestros días nos has hablado a través de tu Hijo Jesús y nos has dejado tu palabra. Amado Señor, gracias por habernos regalado fe para creer en ti, aun cuando no te vemos. Sabemos que todo lo que dice tu palabra es verdad y sabemos que todo ha sido hecho por ti. Sabemos que tu Hijo Jesús vino a la tierra para darnos salvación y que todo lo que tu Hijo Jesús nos ha prometido, aunque no lo vemos, es verdad porque Él resucitó, Él subió a los cielos y Él nos ha prometido que donde Él está, nosotros también estaremos con Él. Amado Señor, ayúdanos a fortalecernos en nuestra fe para todo el tiempo que nos toca seguir viviendo acá hasta que tú vengas por nosotros. Ayúdanos, Señor, danos fe para confiar, para perseverar, para mantenernos firmes y fieles en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.